ejercicio que otorga el poder público que dio lo que fue el pueblo, también está sujeto a las limitaciones siempre de la misma ley y la Constitución, según se agrega ahí en ese artículo, me parece que el 154 o 152 de la Constitución. Entonces, ¿qué podemos decir? Que prácticamente es obligatoria la fuente en todo el derecho y máximo aquí en el derecho administrativo, donde se da mucho lo que es la actividad arreglada. Y vemos pues que tiene una aplicación positiva que va a influir en la toma de decisiones tanto administrativas como judiciales, si ese fuera el ámbito. Entonces, no estamos diciendo acá que fuente sea igual a la ley. La ley es parte o deriva de lo que es la fuente. O sea que, aparte que decimos que la ley es obligatoria como fuente, no es única. Hay también otros aspectos que van dentro de esas fuentes, ¿verdad? Que en este caso podríamos decir también los principios. Los principios son fuentes de derecho. Entonces ya tenemos lo que son las normas, los principios, y hay más, definitivamente. Ahora bien, resumiendo qué son las fuentes del derecho administrativo, pueden ustedes anotar que son aquellos hechos y actos que generan, determinan y formalizan el contenido del derecho administrativo. Son todos aquellos hechos y actos que generan, determinan y formalizan el contenido del derecho administrativo. Bien, cuando hablamos de hechos, pues ahí veremos más adelante de qué se trata, pero podemos decir que son situaciones que van surgiendo de manera espontánea, cultural, o fenómenos o lo que sea, donde no precisamente hay voluntad humana. Pero también las fuentes no solo pueden ser esos hechos, esas circunstancias que se dan y que empujan al contenido de la norma, sino también los actos, que en los actos, a diferencia de los hechos, acá sí ya tenemos lo que es un ingrediente como lo que es la voluntad humana. Ya esto de una manera puramente intencionada, prácticamente para darle forma a lo que es el hecho que está originando el contenido de la norma jurídica, en este caso, norma jurídica administrativa. Y bien, antes de ir a lo que es la clasificación de esas fuentes, dentro de lo que se genera, que es la ley, toda esa vasta cantidad de normas jurídicas, resulta de que hay una manera de juntarla, por hablar así en términos sencillos y vulgares, de juntarla, y esto es lo que nosotros conocemos como codificación. Codificación. Ahora bien, codificación es reunir las normas o las leyes de una manera ordenada. Codificación es reunir las normas o leyes de una manera o ya sea de una forma ordenada. ¿Qué pasa con el derecho administrativo? ¿Será posible codificarla? Me gustaría una opinión de parte de ustedes. ¿Qué dirán ustedes? ¿Será que tenemos codificado el derecho administrativo? No. Le llamo en media hora. Alumno.
¿Qué dicen ustedes? ¿Será que tenemos codificado? ¿Será que existe esa codificación en el derecho administrativo? No existe la codificación porque es demasiado extensa, tanto, abarca tanto que la codificación propiamente dicha de lo que es lo puramente administrativo sería en extremo, ¿verdad? Hasta el momento no hay ninguna codificación, Muy pienso. bien dicho. Gracias. Es difícil que vaya a haber una codificación porque, tal y como Licenciado. tus compañeros, Y además, según lo que se nos dijo, licenciado, es que como va evolucionando constantemente, es imposible codificarla. muy bien dicho, ¿algo más? Sí, licenciado, en mi opinión, creo que sí, hay alguna parte tiene que estar codificada porque, pues, de cierto modo, los actos de las personas, de los servidores públicos, están sujetos a la ley. Entonces, en ese sentido, tiene que haber algo de codificación. Gracias. Sí, probablemente están reunidos algunos temas en lo que son leyes dispersas, pero una codificación, si nosotros lo comparamos así como la que existe en el derecho penal, que por ello es que se denomina código penal, o ya sea la materia civil, código civil, especialmente aquí sí tenemos una reunión de normas dentro de una misma rama jurídica. Y ahí está ocupado todos los temas centrales o generales. Y lo demás, pues ya solo es lo especial. Pero dentro del derecho administrativo sí es muy, muy, muy difícil la codificación. Eh, Puede ser tal vez por cierto desorden legislativo o también, como lo acaban de mencionar, por el dinamismo de esta ciencia, que es bastante cambiante y se actualiza, y también por su extensión. Es demasiado. Si ustedes supieran la cantidad de normas administrativas, les podría jurar que no hay un solo abogado que sepa todas las normas administrativas. Es imposible. Y ya vamos a ver por qué tendría que ser así. Se conocen Licenciado, lo que se hace en la función pública, dígame. perdone la interrupción. Por ejemplo, cuando vemos la ley de contratación, de compras y contrataciones del Estado, eso no es parte de la codificación que puede existir en el tema de la administración pública. Es parte de una codificación, pero no es general. No existe un código común para todas las situaciones que se dan dentro del derecho administrativo, tal y como sí sucede, por ejemplo, en el ámbito penal o civil, inclusive mercantil. Está dispersa la información, son leyes especiales, pero no existe un código administrativo como tal. Seguimos con el siguiente punto. Sin embargo, fuera de lo que es un inexistente código administrativo, ¿quién ha escuchado acerca de lo que es el digesto? ¿Qué es el digesto? Vamos a ver si alguien tiene conocimiento, alguien que tal vez labore en el sector público del Ejecutivo. Perdone, ¿cuál fue la pregunta, licenciado? Si alguien tiene conocimiento de lo que es el digesto. Yo hasta el momento no lo escuché mencionar una vez, pero en sí la definición como tal no la tengo. Podría buscarla, pero prefiero escucharla así. Bueno, esto se los hago mención porque hay que hacer la diferencia entre lo que es la codificación y este famoso digesto del cual varios que trabajan en el sector público pues quizá tienen conocimiento del mismo y el que yo también les aconsejo buscarlo dentro de, por ejemplo, alguna página del sector público. Y déjenme decirle que, como decía, la codificación reúne pues aspectos generales, sustanciales de lo que es una materia o rama específica. Si se dan cuenta, pues todos esos aspectos van de la mano, tienen la misma vigencia, por decirlo así. Están ordenados, si bien es cierto, no son perfectos, pero sí ordenan las materias y de las cuales también surgen otras leyes especiales después. Pero
para quien escuche en el futuro o si ha escuchado en el presente lo que es el digesto, esto no es una codificación, sino es una recopilación de leyes, que es diferente a la codificación. La codificación tiene coherencia, tiene generalidad y va todo en la misma vigencia, mientras que la recopilación es solo juntar, unir varias leyes que pueden tener diferente vigencia, aplicabilidad y materias específicas y no siempre de una forma puramente ordenada. Y este digesto especialmente lo menciono porque ustedes se lo van a topar si en algún momento ejercieran lo que es algún trabajo, alguna asesoría en el sector público. Y es una colección de diferentes leyes que más que todo es colección de leyes del organismo ejecutivo. Dicho digesto que va encaminado entonces únicamente a este organismo, lo pueden ustedes descargar o buscar, por ejemplo, en lo que es la página de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Me parece que ahí lo tienen a disposición, por si ustedes quieren ahondar en el tema. Y repito, esta es una colección, recopilación nada más, es una suma de varias leyes juntas que con diferentes vigencias y todo lo demás que está a disposición de la población en general y que se aplica bastante en el sector público. Ahora bien, ¿cuáles son las clases de fuentes del derecho administrativo? Pues tenemos lo que establece el programa de este curso y también los libros en cuanto a las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales también son denominadas como reales o primarias. Y las fuentes formales pueden ser denominadas como secundarias. Pero en sí, entonces, como está la doctrina del derecho, estamos hablando de las fuentes materiales y las fuentes formales. Por algún motivo, pues los libros no señalan acá lo que son las fuentes históricas, porque realmente las fuentes históricas, pues, su aplicación es solamente como servir de apoyo o referencia a las dos anteriores, pero ya por lo menos en lo que es este derecho administrativo tenemos solo estas dos fuentes y pueden anotar en lo que son las fuentes materiales, que son factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, que son factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Mientras que las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas, y las normas jurídicas mismas. Fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas y las normas jurídicas mismas. Estamos hablando tanto de la creación del producto como el producto ya terminado, el producto en sí, que son el contenido de las normas aplicables en el derecho administrativo. Y bien, seguimos con lo siguiente. Yo creo que hablar de lo que son las fuentes materiales, cuando se menciona que son los factores y elementos, son diversos tipos de factores que más que todo se encuentran dentro de las circunstancias, es decir, que marcan lo que son los hechos, lo que son las fuentes materiales. Es lo que marca de qué se va a tratar una norma jurídica, la preocupación de la legislación sobre qué tema es el que van a tomar, que fueron tomados entonces dentro de esos factores
que pueden ser diversos, sociales, económicos, técnicos de toda clase, pero especialmente en el derecho administrativo, diría yo que influye bastante lo que son los factores políticos en cuanto a la organización, por ejemplo, y también los elementos tecnológicos, pensaría también. Los elementos tecnológicos hoy en día han empujado a la creación de varias leyes de corte administrativo, indispensable para eficientar los procesos, como bien podemos ver la última ley aprobada que tiene que ver con el derecho administrativo. ¿Cómo se denomina esa última ley? Si alguien tiene conocimiento, una ley que acaban de aprobar que tiene que ver con el derecho administrativo. Contra el cibernético. Sí, está más que todo como penal, pero una más anterior que tiene como unos 8 meses. Ley de simplificación, ¿qué sigue? De requisitos y trámites administrativos. Búsquenlo para leer esta ley, el cual apoyado en lo que es la tecnología, pues trata de hacer un cruce de información aprovechando esas herramientas tecnológicas y poder eficientar un poco más los procesos en la administración pública. Y bien, pasamos entonces a lo que son las fuentes formales, que aquí estamos viendo según la definición que son los procesos de creación, pero también las normas mismas. Si nosotros vemos la parte de los procesos de creación, es aquel esquema típico que ustedes están obligados a leerlo en las leyes, que tiene que ver con cómo se crean formalmente las leyes y aquellos pasos legislativos y gubernativos que conlleva. Por ejemplo, si hablamos de legislativo, pues están aquellos pasos de lo que es la iniciativa, lo que es la presentación, la admisión, la discusión y la aprobación. Y si ya pasando eso a la fase gubernativa, entonces estamos hablando de lo que es la sanción o el veto, la promulgación, la publicación y la vigencia. Eso sería en el caso de los procesos de creación, donde ya estas fuentes formales lo que lo determina ya son los actos, a diferencia de las fuentes materiales que lo que lo determina son los hechos. Ya aquí en las fuentes formales ya son los actos, viene la intervención del hombre en la creación de estas normas, y en su proceso pues ya ustedes deberán estudiar lo que son los diferentes pasos para legislar y crear una norma jurídica. Y también está lo que son las normas jurídicas mismas. Y dentro de esas normas jurídicas mismas, entonces se hace cierta clasificación que no es una clasificación doctrinaria, sino podríamos decir que es constitucional, porque la misma Carta Magna autoriza lo que es la jerarquía de las normas, y vemos pues que podemos aquí aplicar lo que es aquella denominada pirámide de Kelsen para entender esa jerarquía normativa, todo contenido, repito, dentro de la Constitución y en otras leyes como la ley del organismo judicial. Y para ello, pues, yo les pido que siempre tengan lista su Constitución para que vayamos viendo algunos aspectos de la misma. El famoso 175 de la Constitución, jerarquía constitucional. Entonces, esto nos obliga a ver como fuente de las normas en sí mismo esa clasificación
de estas normas en el plano jerárquico. Y es ahí donde podemos encontrar entonces lo que son primero las normas constitucionales, las normas ordinarias, las normas reglamentarias, que es donde están incluidos los reglamentos, valga la redundancia, los reglamentos que aparece ahí en esa clasificación de lo que es el pensum teórico de su curso. Y bien, van a notar una pequeña definición acerca del contenido de este tipo de normas. Cuando se habla de normas constitucionales, son aquellas normas de mayor jerarquía que regulan aspectos generales y fundamentales. Normas constitucionales, aquellas normas de mayor jerarquía que regulan aspectos generales y fundamentales. Si quieren, antes de explicar cada clasificación, les voy a ir dictando lo que es esa pequeña definición de cada clasificación para que ustedes lo van a poder entender de una mejor manera. Luego, escriban ahí normas ordinarias. Son aquellas normas que desarrollan una norma constitucional, regulando aspectos específicos de una materia determinada. Son aquellas normas que desarrollan una norma constitucional regulando aspectos específicos de una materia determinada. Y por último, anoten normas reglamentarias. Son aquellas normas que instrumentalizan una norma ordinaria, regulando el modo de su aplicación o ejecución. Son aquellas normas que instrumentalizan una norma ordinaria, regulando el modo de su aplicación o ejecución. Y bien, también anoten lo siguiente como parte de las normas reglamentarias, es decir, no es una clasificación más. Esto va contenido dentro de lo que son las normas reglamentarias. Instrucciones y circulares. Son comunicaciones a efecto de avisar, recordar o indicar la manera de aplicar una norma reglamentaria. Son comunicaciones a efecto de avisar, recordar o indicar la manera de aplicar una norma reglamentaria. Y bien, veamos los ejemplos, entonces, la aplicación. Ya ven ustedes que entonces aquí tenemos lo que es una escala de mayor a menor, podríamos decirlo. Nunca están en igualdad de condiciones, sino una depende de la otra.
Dentro de esas normas constitucionales, pues también podríamos, aparte de ver la Constitución, podríamos ver lo que son aquellas leyes denominadas constitucionales también. Y son las que aparecen en la Constitución y que fueron aprobadas no por un Congreso, sino por la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, podemos mencionar a la Ley de Emisión del Pensamiento, también la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y la Ley de Seguridad de Orden Público. Me parece que se me escapa otra, si alguien la sabe en este momento. Bueno. Electoral y de partidos políticos. Gracias. Ley electoral y de partidos políticos, cabalmente. Entonces, aquí no tenemos mayor discusión, pues son normas que tienen preeminencia sobre las demás, regulan aspectos muy puntuales y generales, los límites entonces de la Carta Magna, los cuales pueden contener disposiciones, ¿qué les diré yo? Políticas, orgánicas, dogmáticas, aún filosóficas, de qué es lo que espera la sociedad o hacia dónde va la sociedad o qué es lo que quiere. Es como visualizar el futuro y no digamos el presente. Entonces son normas que fundamentales, vuelvo a repetir, dogmáticas, orgánicas o estructurales. Y bien, de estas es que derivan todo lo que son las leyes o normas ordinarias. Mientras que en las normas ordinarias, ¿cuáles podemos denominar? De una manera resumida. ¿Qué habrán dentro de las leyes o normas ordinarias? El Código Penal, Código... Creo que... Comercio. Sí, procesal civil. Sí, ya hablando de una manera tal vez no con nombre y apellido de la ley, sino de una manera más generalizada o genérica, podemos mencionar entonces lo que son los decretos legislativos, que hoy en día pues se denominan decreto número tal del Congreso de la República. Aparte de los decretos legislativos, están aquellos denominados decreto ley, que fueron emitidos en una situación especial e histórica de Guatemala, donde el presidente, sin tener permiso, legisló como que si hubiera sido el Congreso. Desde luego que esos decretos ley pues aparecen ya revalidados en la nueva Constitución, haciendo alusión a aquellos decretos ley, como poniendo de ejemplo el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo. Y también, según lo incluyen en esta clasificación algunos teóricos, los denominados decretos gubernativos, que estos son actualmente emitidos por el presidente. Esto derivado de qué ley constitucional, si alguien lo sabe. Decretos gubernativos, es la excepción a la regla general, porque lo que son las normas ordinarias, por naturaleza tienen que ser dictados por el organismo competente y que tiene esa función como lo es el Congreso. ¿Cuáles son entonces los decretos gubernativos? Por ejemplo, cuando decretan estado de calamidad. Gracias, muy amable. Entonces esto es como una excepción a la regla general. Y los teóricos mayormente lo colocan aquí, dentro de esta clasificación, normas ordinarias. Siempre que ustedes escuchen gubernativo es porque es el presidente. Así de sencillo. Y bien, pasamos entonces a las normas puramente reglamentarias. Aquí sí tiene función el presidente,
y es lo que emite regularmente con aquello denominado, ¿cómo se denominan los reglamentos a las leyes? Si alguien se ha fijado, tiene curiosidad y le gusta el derecho, investiga y se da cuenta de esos aspectos. ¿Cómo son denominados los reglamentos comúnmente? Los que emite el presidente. Acuerdos gubernativos. Acuerdos gubernativos, esto es lo general, y esta función sí está para el presidente. El presidente no puede legislar, pero sí puede reglamentar las leyes que fueron emitidas por el Congreso. Entonces tenemos, pero ¿existirán solo los acuerdos gubernativos o no? Ministeriales. Ajá, acuerdos ministeriales, ¿qué más? A ver. Municipales también, ¿no? Así es, acuerdos del Consejo Municipal, ¿qué más? Acuerdos de directorio. Ajá, acuerdos de directorio, por ejemplo, la SAT se me ocurre, ¿qué más? ¿Cómo se llaman los que emite la universidad, la autónoma? También acuerdos de comités ejecutivos, Lick. Sí, puede ser. Los de la universidad me llaman mucho la atención, les pido que los lean. Pueden ser estatutos, pueden ser reglamentos, pueden ser acuerdos. También hay acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. También hay reglamentos orgánicos, también reglamentos de personal. Nos damos cuenta pues que varios entes están facultados o tienen competencia para reglamentar lo que son las normas ordinarias. Mientras que, viendo entonces la definición de lo que le di de las instrucciones y circulares, pues estos ya son derivados de los reglamentos. Ahora bien, ya viendo esta clasificación, díganme ustedes, les voy a poner un ejemplo. O mejor, antes de ponerles el ejemplo, les comentaré algo. Ya dijimos que toda fuente puede ser la ley obligatoria que va a fundamentar un acto administrativo. Es decir, toda resolución, toda ley, toda norma ordinaria tiene que tener su propia fuente. ¿De dónde deriva? ¿De dónde se origina? Este por lo común está incluido en los portantos de las leyes. Una norma ordinaria tiene que obligadamente originarse entonces de una norma constitucional, igual una norma reglamentaria tiene que originarse de una norma ordinaria. Como experiencia, yo vi una vez en una asesoría que tuve en un ente del Estado, que había un director, había un acuerdo gubernativo que a su conveniencia decía que esa no derivaba o no tenía origen en una norma ordinaria determinada, a su conveniencia. Pero si no tenía origen en una norma ordinaria, entonces no tenía objetivo de ser esa norma reglamentaria. Había una sola norma ordinaria a la que hacía alusión. Tenía que sujetarse a esa norma ordinaria. De lo contrario, si este director decía que ni esa lo sujetaba, entonces era una norma reglamentaria que no tenía fundamento. Por tanto, de la manera como lo estaba interpretando este director, que era administrador de empresas, no era abogado, por tanto estaba diciendo que no existía esa disposición reglamentaria. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un fundamento en base a esa jerarquía constitucional. Tiene que haber un asidero de dónde proviene. Y díganme ustedes, las normas constitucionales entonces, ¿de dónde provienen? De la voluntad del pueblo. Gracias.
En el preámbulo está. Su asidero entonces va a ser de un pueblo organizado, cabalmente, de una del poder público que el pueblo delegó a los distintos organismos. Entonces, un pacto colectivo, ¿dónde está? Si alguien me responde en esta clasificación. ¿Estaría en la reglamentaria, licenciado? Y si yo le dijera que, según el Código de Trabajo, el pacto colectivo tiene calidad de ley profesional, ¿qué querrá decir eso? ¿Será que ubicamos entonces el pacto colectivo en norma ordinaria? ¿Qué opinan ustedes? Se lo dejo en el limbo porque ya no tenemos tiempo para continuar. Solo para que ustedes piensen dónde iría el pacto colectivo, que es también cuestión de interpretación. Ya no tenemos más tiempo, anoten lo siguiente. Principios generales del derecho administrativo. Son principios aplicados en el derecho administrativo como apoyo o supletoriedad en ausencia o duda razonable de una norma. O ausencia, dijo Lick, disculpe. Ajá, en ausencia o duda razonable de una norma. Gracias. No crean ustedes que los principios solamente son aplicados en lo que es el ámbito de la juridicidad. Ya cuando el expediente está en los tribunales de justicia, en un proceso judicial. Estos principios también pueden ser aplicados dentro de lo que es un procedimiento administrativo. Es decir, en un recurso administrativo también o en una petición administrativa. Si ustedes buscan estos principios, están en las leyes más actuales tienen mejor técnica legislativa y ahí están contenidos. La ley de emisión del pensamiento, la ley de servicio civil, ahí hay principios. Y también hay un mentado, y búsquenlo ahí, un mentado artículo denominado fuentes supletorias, donde ella establece el orden, cómo se podría llegar a aplicar un principio. Entonces, creo que lástima que no hay tiempo para más. Una pregunta más. ¿Cuáles serán las instrucciones y circulares? ¿Qué forma podrán adoptar? Esto deriva de las reglamentarias. Instrucciones y circulares de qué ejemplos. Puede ser memorándum, puede ser recordatorio, pueden ser avisos, pueden ser requisitos de oficio. Una vez en una dependencia X, me di cuenta que sacaron una circular con puras normas reglamentarias. Malísimo. Estaba creando nuevas figuras, no estaba aplicando las ya existentes, para que vean. Lo siento, Marta, ya no tenemos más tiempo. Ya lo último, van a notar que son los tratados y convenios internacionales. 2 puntos. Son todos aquellos acuerdos entre partes o sujetos del derecho internacional. Tratados y convenios internacionales son todos aquellos acuerdos entre partes o sujetos del derecho internacional. Por acá, entonces, me estoy quedando y espero pues hayan tomado nota de algo y aprendido un poco. Esa es toda mi intención. Y yo me despido de ustedes. Tengan todos feliz tarde. Parece que la clase continúa con un ejercicio que estará dando lo que es el catedrático titular de este. Gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias, licenciado. Compañeros, no se vayan a desconectar en su Gracias, información y las instrucciones, por favor. Muchas gracias. Martiol Chagüe. Buenas noches, licenciado. No se desconecten, compañeros. No se vayan. Les habla Cristian Lima, el otro auxiliar, por favor no se vayan a desconectar, es que tengo buena información.
Buenas tardes, Cristian. Buenas Disculpa tardes. la molestia. Sí, no- En la Ajá. prueba de ensayo por esta hora que va a estar disponible hasta las 8 de la noche, ¿no? Sí, le acabo de cambiar porque es que hay varios que tienen un inconveniente común, pero he estado matriculando a varios porque mira, pues, uno de los errores que he estado viviendo es que muchos pusieron en el formulario un correo distinto al que les aparece en el sistema. Dos, como los acabo de matricular, el sistema se tarda un poquito en reconocerlos, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque ya me parezcan matriculados a mí, a veces no les dejé ingresar a ustedes todavía. Y tres, cuando les aparece, los que ya me escribieron, ya les dije que si están matriculados, le tienen que dar en continuar y cargar otra vez la página varias veces, hasta que les va a aparecer que ya está el curso, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, pasamos la prueba a las 8, porque miren, pues, la prueba de hoy no tiene puntos, es solo para que ustedes comiencen a adaptarse a Moodle, para que vayan conociendo la plataforma y miren cómo se examinamos, ¿verdad? Cómo se examina, para que ustedes a la hora de ese examen ya no tengan ese inconveniente, ¿no? ¿Alguna Yo duda? digo que se cambie de plataforma para que se examine en otro lado.